Estamos aquí para dar principio a este servicio que tenemos en línea por consecuencia de lo que estamos viviendo hoy. Este, hoy, Dios quiso que viniera yo para que su palabra se siga predicando, que su palabra siga prosperando. Mi nombre es Carlos Amaro, soy un miembro de Iglesia Manantial de Agua Viva. Me presento porque sé que hay bastantes que miran desde México, desde otros lugares, familiares, amigos de miembros de la Iglesia Manantial de Agua Viva. Lo cual es un privilegio, es un gusto, un gozo de que todas las personas nos miren a través de estos medios y que la palabra de Dios pues se siga predicando, se siga llegando a todos los rincones del mundo como lo dice su palabra. Pero gracias a Dios que aquí estamos, muy pronto, no sé cuándo, pero el pastor pronto dará la noticia si vamos a continuar a través de estos medios o si ya pronto vamos a poder regresar a la iglesia y reunirnos como lo hacíamos habitualmente. Por si alguien apenas está conectando otra vez, mi nombre es Carlos Amaro, miembro de Manantial de Agua Viva, y les damos la bienvenida a todos. Esperamos que su palabra pues llegue a sus corazones de todas las personas, y así, hermanos, desde acá, desde mi hogar, mi familia y yo les mandamos muchas bendiciones, que la protección de Dios, nuestro Creador, nuestro Padre, esté en sus hogares, en sus familias, que su presencia nunca se aparte de ustedes. Es el deseo de aquí del hogar, de nuestro hogar, de nuestra familia. Dios los bendiga mucho. Y miren, voy a hacer una oración para ponerme en las manos de nuestro Padre, de mi Padre, de mi Creador. Señor Padre Santo, hoy en este día, Padre bendito, estoy orgullosamente feliz, Padre, de ser privilegiado, Señor, de que este día tú lo has escogido, Señor, para usarme conforme a tu voluntad, Señor. Hoy, Señor, yo me pongo a tu disposición, Padre bendito. Perdona todos mis errores, perdona todo lo malo que haya hecho que te haya ofendido, Señor. Y hoy me pongo a tu disposición, Padre bendito. Señor, toma control de mis pensamientos, de mi sentir, de mi boca, Señor, de mi lengua, Señor, que todo lo que yo hable en este tiempo, Señor, que es tu tiempo, Padre bendito, para que tu pueblo se siga nutriendo de tu palabra, Señor, esté bajo tu control total, Padre bendito. Señor, bendice este tiempo, bendice a todos aquellos que a través de este medio, Señor, escucharán tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por ser tan bueno, gracias por ser tan misericordioso, Padre. Gracias porque tú tienes más para dar de lo que tu pueblo te pide, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues miren, hermanos, hoy vamos a tocar un tema que es muy bonito, es muy alentador, y este tema, hermanos, llega principalmente a la novia, a la iglesia, que somos nosotros como su pueblo. Les voy a pedir si abren su Biblia en el libro de Josué. Ahí en el libro de Josué 1 vamos a leer hasta el versículo 7 y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros hoy.
de qué nos quiere preparar, de qué nos quiere anticipar, cómo motivarnos para seguir caminando nosotros en esta carrera de fe. Y voy a leer, si usted tiene ya su Biblia ahí en Josué 1, usted me puede seguir, vamos a leer hasta el versículo 7. Y fíjese que aquí el, el título de estos versículos me llama mucho la atención porque dice preparativos para la conquista. En estos versículos, hermanos, hay una preparación para el pueblo de Dios, para usted y para mí. El versículo 1 dice así, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa el Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, hermanos, todos, de seguro todos, como hijos de Dios, como cristianos, hemos leído una y otra vez y bastantes veces esta historia, cuando Dios escoge a Josué después de que él viene y se lleva a Moisés. Pero si tú te fijas en el primer versículo de esta historia, donde dice que acontece lo que acontece después de la muerte de Moisés, dice que Jehová habló a Josué. Dios le habla. Dios tiene una conversación con él. De la misma manera como cuando tú y yo oramos, cuando algo nos angustia, cuando algo estamos pasando sobre una necesidad, sobre una prueba, que doblamos rodilla y empezamos nosotros a tener esa conversación, esa oración con Dios. Y yo sé que a todos nos ha pasado que no es audible, pero como nosotros sabemos que su Santo Espíritu está con nosotros, podemos escuchar y podemos sentir cuando Dios nos dice: yo estoy contigo, yo no te voy a dejar. En la oración, en la conversación que tenemos con nuestro Padre Celestial, así de esta manera estaba Josué. Dios estaba hablando con él. Y si usted se fija, hay una plática, hay una conversación con Josué un poco extendida, porque le está dando y le está explicando todo lo que va a hacer. Le dice cómo van a cruzar el río, lo que él va a hacer después de que cruce el río. Le está diciendo una y otra vez todo, y le dice: ¿y sabes qué? Dice: yo voy a estar contigo. Dice: todos el que te haga frente no va a poder contigo, pero no es por tu fuerza, sino porque yo voy contigo. Me impacta mucho la conversación, la oración que tienen ellos.
yo me imagino a Josué mirándolo como poniendo tanta atención en las palabras de Dios, de que no se le olvida nada, no se le olvida nada de todo lo que Dios le está diciendo. Pero fíjese, cuando estaba leyendo esta historia, me vino a la mente a una hermana de mi abuelita, que era por parte de mi mamá. Ella podía hablar bien, ella eh, no tenía problema en eso. El problema que tenía mi tía era de que no escuchaba. Ella no podía oír. Cuando nosotros conversábamos con ella, teníamos que hablar muy lentamente porque de la manera como ella se comunicaba o como nosotros nos comunicábamos con ella tenía que estar leyendo los labios de uno porque no escuchaba. A cualquier palabra que nosotros le decíamos, cualquier cosa que nosotros teníamos que explicarle, el movimiento de los labios tenía que ser muy perfecto para que ella leyera las palabras en el movimiento de los labios de uno. Y se imagina cuando yo estaba leyendo esto de que Josué está escuchando las palabras de Dios, y le digo, se me venía a la mente mi tía, de que ella pues no escuchaba. Y me ponía yo como, pues todos los que tenemos el privilegio de escuchar, todos los que podemos identificar los sonidos. Mire que de donde yo vengo es de un pueblito muy allá al cerro, y cuando yo andaba por las barrancas por allá, es bonito escuchar el silbido de los pajaritos, el viento como pega en los árboles, como ah, eh, de toda clase de aves. Es un privilegio. Yo digo que todos los que tenemos esa bendición, ese privilegio de poder identificar los sonidos, de poder escuchar la naturaleza de Dios, es una de las cosas, pues, que deberíamos de aprovecharla, que deberíamos de poner un poco más atención y decir, wow, ese sonido de ese pajarito, y yo conozco, con el puro sonido identifico qué clase de ave es. Cuando escuchamos el sonido del viento, todo clase de sonidos es tan bonito. Pero, ¿sabes que um, lo triste es de que tantas personas, tantas personas que hay en el mundo, que tienen ese privilegio de poder escuchar, de poder identificar el sonido de las palabras, este, y a veces cuando nos dan un consejo lo ignoramos, a pesar de que estamos escuchando, de que hay una prevención, de que nos quieren prevenir de algo, de que nos están diciendo, y habemos muchos que a veces, por ya sea lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, por algún rencor que estamos guardando en nuestro corazón, por algún egoísmo, por algún envidia, y son tantas cosas. Pero hay veces que dice uno, el rencor que yo tengo es muy poquito, la envidia que yo tengo es muy poquita, el enojo que yo tengo es muy poquito, pero si juntas todos esos poquitos en tu corazón empieza a endurecerse, y es lo que hace que tú no escuches. Tu corazón empieza a endurecerse de una manera que empiezas solamente a oír, pero no escuchas los consejos, no escuchas las advertencias, no escuchas especialmente aquellas palabras que son
que son constructivas en tu vida, que son cosas maravillosas que tú puedes llevar a cabo. Ah, el no poner atención a la voz de Dios, aún teniendo la habilidad de poder escuchar, mira que hay unas consecuencias tan graves, pero tan graves, este, que por no escuchar, por ignorar esas cosas, las consecuencias que vienen después, a veces ya es muy tarde. Ya, el endurecimiento del corazón, lo que provocó el no haber escuchado, el no haber llevado a cabo el consejo, la advertencia, a veces ya es demasiado tarde. Y miren, voy a leer un versículo que está en Romanos 5:19. En esta carta de Pablo, si usted se fija de Romanos 5:19, cómo Pablo se va hasta la creación. Pero mire, lo vamos a leer, dice, así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Si usted se fija aquí, Pablo está trayendo esta conversación desde el principio, desde la creación. Está diciendo que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Si usted se fija en la creación, en Génesis, cuando Dios hizo todas las cosas, hizo al hombre, le hizo su ayuda idónea, les hizo este lugar tan maravilloso que se llama el Edén, y les dijo, ustedes van a vivir aquí. Les dio de todo. Y fíjese cómo ellos tenían ese privilegio, esa bendición de que Dios descendía, caminaba con ellos, platicaba con ellos, tenían esas conversaciones. Pero Dios les dice una cosa y les dice, miren, este es el lugar donde ustedes van a estar, donde ustedes van a vivir. Yo voy a venir, los voy a visitar, vamos a platicar, vamos a tener conversaciones y todo, dice. Pero solamente una cosa les dijo. Solamente una cosa. Les dijo, de este árbol, ya ustedes conocen toda esta historia. Dijo, no coman, no lo prueben. Y todavía les dijo, ni siquiera, ni aún lo toquen. Dios les está hablando, Dios les está diciendo, mira, no hagan esto. Pero por no haber puesto la atención a esas palabras que Dios les estaba diciendo a ellos, vino esta consecuencia. Por no haber escuchado, o sea, solamente oyeron, pero cuando no pones el tamaño de la concentración de que alguien te está diciendo no lo hagas, siempre va a haber alguien que va a venir y te va a decir lo contrario. Les estoy diciendo porque hoy en este día esto es lo que pasa. Pablo les está mandando esta carta a los romanos. ¿Cuántos años? Muchísimos años después de que pasó esto. Dios a hoy nos está trayendo este mismo ejemplo de que Dios nos está hablando, que todo lo que nosotros escuchamos aquí, todo lo que Dios nos habla a través de su palabra, hermano, no dejemos de que esas palabras solamente pasen por encima de nuestra cabeza. No dejemos que estas palabras de las cuales Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia,
Y yo estoy seguro que todos ustedes no tienen solamente una Biblia, quizás tienen dos, tres, cuatro, no sé. Aprovechémosla. Cada vez de que nosotros abramos la Biblia, ya sabemos que esta es Dios hablándonos a nosotros mismos. Estamos hablando con Él, estamos teniendo esta comunión con Él cara a cara. Y cada vez que tú lees y algo te viene a la mente, es Dios que te está hablando. Tómalo en tu corazón, atesórala ahí esas palabras, no las dejes ir, porque yo te aseguro, sin duda alguna, que algún día alguien y te va a decir, ¿y tú cómo sabes que eso es cierto? ¿Y tú cómo sabes si no lo has hecho? Atesora esas palabras, porque el enemigo, cuando tú atesoras estas palabras que vienen de Dios mismo, el enemigo va a venir y va a venir a ponerte otras palabras para que tú escuches y entre la duda. Fíjese que hay otra historia que esa va bien vinculada contigo y conmigo también. Porque todas las historias que están en las Biblias, hermanos, es para que nosotros miremos que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue siendo fiel, que Dios de su trono él no se ha movido. Y nos dejó estas palabras escritas aquí en la Biblia, hermanos, para que nosotros uh, nos vayamos fortaleciendo cada día más y más. Y fíjate que esta historia es la historia del hijo de un rey. Y sabes qué, tú y yo somos hijos de un rey. Tú y yo un día vamos a llegar a su trono. Tú y yo somos tan privilegiados, tan bendecidos, de una manera de que ni tú me la puedes explicar, ni yo te la puedo explicar, porque no hay cómo explicar esa magnitud de que somos hijos de un rey y que un día vamos a llegar a su trono. Pero fíjate que este hijo del rey, él era el que iba a heredar su trono. Este hijo de este rey, un día él iba a estar allí. Pero de repente empezó él a endurecer su corazón. Y quizás tú ya lo conoces. Su nombre era Amnón. Su papá se llamaba David. Es un rey que casi todos, conocemos, todos sabemos la historia de los salmos del rey David. Pero fíjate que Amnón, este hijo de este rey, de repente empezó a endurecer su corazón y se le empezaron a meter ideas muy malas. Pero yo pienso que las ideas cuando él las empezó a agarrar eran malas. Pero como les dije en el principio, cuando dejamos entrar un poco de maldad en nuestro corazón y después un poco más y un poco más, el corazón se empieza a endurecer de una manera que después, hermanos, ya es difícil um, este volver a escuchar esas palabras que vienen de Dios. Porque él empezó a enamorarse de su propia hermana. Y cada día él se iba metiendo ideas en la cabeza. Y eso estaba haciendo que su corazón se fuera endureciendo más y más. La palabra de Dios dice que él solamente andaba mirando, buscando la manera como
acercarse a ella, pero el acercamiento a ella no era el adecuado. El acercamiento a ella ya era conforme a la dureza de su corazón. Ya la idea de ese acercamiento a su hermana era maligno, ya era demasiadamente muy malo la intención que él tenía de acercarse a su hermana. Y estamos hablando de una historia del hijo de un rey, de alguien que iba a heredar un trono. Y lo triste, hermano, de ti y de mí, como hijos de un rey, como hijos privilegiados, como hijos que vamos a tener el acceso, aún ahorita podemos hablar con nuestro rey, con nuestro padre, y tenemos ese acceso al trono. Pero un día vamos a llegar ahí de por siempre, por la eternidad. El problema es de que nosotros, cuando tengamos una pregunta, cuando estamos atravesando por tiempos difíciles, cuando sabemos que estamos haciendo algo mal, cuando sabemos que estamos yendo por un camino equivocado, por un camino que no, que no debemos ir, que estamos errando, hermanos, debemos de ir directamente con nuestro Padre. Lo que debería haber hecho Amnón, hablar claramente con el rey y, y expresarle en el error que él estaba. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Él pidió consejo a la persona equivocada. Amnón, por la dureza de su corazón, en vez de preguntar, en vez de ir a conversar y sacar eso que él tenía en él con su padre, con David, le pregunta a su amigo. ¿Qué cree que le iba a decir su amigo? El consejo que le dio su amigo fue el más erróneo. El consejo que le da su amigo fue el que lo llevó a la destrucción. El consejo que le dio su amigo fue el que lo llevó a perder su trono. El consejo que le dio su amigo es de que ahora Amnón está en la historia del hijo de un rey que nunca pudo llegar al trono. Porque el consejo que le dio no fue el adecuado. Y él lo llevó a cabo. Pero todo fue por la dureza que había en su corazón, por haber dejado él permitir que esas cosas malas llegaran a su corazón. Hermanos, usted y yo tenemos algo que vive aquí dentro de nosotros, que es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos guía. El Espíritu Santo que está en ti, el Espíritu Santo que está en mí. Dios mismo es el que nos dice, Dios mismo es quien nos habla cuando estamos haciendo algo mal. Cuando yo hago algo mal, cuando yo digo algo mal, cuando yo actúo de una manera errónea, hermanos, y reacciono, digo, ¿qué hice? No fui yo. Es Dios que me está jalando las orejas, es Dios que me está recriminando y me dice, eso no está bien. Por eso es que debemos de tener un corazón como lo tenía el rey David, conforme a la voluntad de Dios, y saber escuchar las palabras de Dios. Mira que desde hace tiempo, una vez me tocó predicar en la iglesia sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, de esa venida que todos estamos esperando. Y yo recuerdo que esa vez yo les decía que todas las personas, hay muchos que dicen, pero pues eso lo vienen diciendo desde tiempo. Hay unos que pues solamente ponen la excusa, pero siempre dicen eso.
Pero mira, voy a leer estos versículos que están en Hechos 1:10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjese que en esta historia los mismos ángeles le hablan a los discípulos y les están diciendo, mira, así como él se fue, él va a regresar. Y hoy nosotros, hermanos, esas palabras no las debemos de olvidar. Porque son, si los discípulos nos las dejaron escritas aquí de estas palabras, de que están diciendo, mira, los ángeles nos dijeron que, que Jesús un día va a regresar. Que nunca se nos olvide eso, de que Él va a regresar. Si muchos fueron aconsejados por personas equivocadas y les dijeron, los convencieron, dijeron, tienes razón, ya Jesús ya no va a volver porque ya es demasiado, ya es mucho tiempo que dicen esto y ya no va a regresar. Pero Él va a regresar porque estas palabras, hermanos, aún siguen activas. Estas palabras las debemos de conservar en nuestro corazón de que Él va a regresar. Estas palabras, o sea, debemos escucharlas y debemos contemplarlas y debemos atesorarlas en nuestro corazón. No importa quién te diga que Él ya no va a regresar. No importa que te digan que es demasiado tiempo. Para Dios no hay tiempo. 1000 años es como un día, lo dice su palabra. Para Dios no hay tiempo. Él va a regresar. Fíjese que hoy, especialmente en esta pandemia, la situación por la que estamos viviendo, muchos a veces han dudado, muchos han dejado que entren malos consejos en su corazón por la desesperación, por la ansiedad, por la incertidumbre. Y quizás, mire, muchos han perdido familiares, amigos, conocidos. Y cuando estamos en esa angustia, cuando estamos en esa depresión, cuando estamos vulnerables, hermanos, en estos tiempos, es cuando Satanás aprovecha. Cuando hace poco que estaba platicando con el pastor y tocamos un poquito este tema, y me estaba hablando de la historia de Job. Mire que él estaba pasando por una etapa muy difícil. Una etapa, yo digo, que de las más difíciles que pueda pasar un ser humano. Y Satanás ahí fue cuando aprovechó para pedir permiso. Dice, déjame ir. Déjame ir. Yo le comentaba al pastor. Le digo, yo pienso de que cuando Dios le dijo, ok, te doy permiso, pero no toques su alma. Le comentaba al pastor y digo, yo pienso que Satanás hasta se iba trompezando, hermanos. Porque él, un segundo no lo va a desaprovechar. Mucho menos un minuto. Cuando él miró a Job, en el tiempo que él estaba pasando, ese tiempo de los más difíciles, perder hijos, perder
familiares, yo pienso que es de lo más difícil. Lo material, pues no le importaba, pero él nunca perdió la fe. Él siempre, él siempre guardó en su corazón las palabras que él había escuchado. Él atesoró esas palabras que aún, ni siquiera aún, este, Satanás, aprovechando de todo lo que estaba pasando, lo pudo doblegar. Porque su fe, porque sus palabras que él había escuchado, las atesoró. Y esto voy, hermanos, porque debemos estas palabras que los ángeles le decían a los discípulos de que Jesús va a regresar. Esta palabra, hermanos, es una de las palabras que más debemos atesorar en nuestro corazón. Estas palabras que dijeron los ángeles, hermanos, nunca la debemos de olvidar. Si fuera posible hacer como lo hacían los israelitas antes, grabárnoslas en la mano, guardarlas en un papel, algo, pero siempre tener en cuenta de que un día, estas palabras que les dijeron los ángeles a los discípulos, un día va a regresar, es tan importante. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Mira, voy a leer unos versículos que están en Mateo 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas. Dice, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas justamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien con los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Miren, hermanos, de que estas palabras, esta parábola que nos está diciendo aquí nuestro Señor, es por eso que yo a través de la palabra de Dios les digo que no olvidemos esto. Estas palabras debemos de no perder la expectativa de que Dios va a volver. También parece que una vez ya me tocó predicar sobre que no perdamos la expectativa, mantener esa palabra, porque sabes, el mayor fracaso de un cristiano, fíjate, el mayor fracaso de un cristiano es estar aburrido de escuchar estas advertencias y ignorarlas. Ese es el mayor fracaso de un cristiano. Que tú te aburras, que deseches estas palabras. Si tú te fijas en esta parábola, algunas se les acabó el aceite, la luz dejó de brillar, la luz se apagó.
Cuando ellas fueron invitadas a las bodas, le dijeron, va a llegar el esposo, va a llegar el novio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que las hizo que su luz se apagara? Que se les acabara ese aceite. Si tú recuerdas que la misma palabra de Dios nos dice que Él es la luz. Pero ¿por qué dejamos que la luz se apague en nuestro corazón? Por dejar de escuchar su voz, por dejar de tener esa comunión con Dios. Cuando ya sus palabras que un día fueron impactantes en nuestro corazón, esas palabras que Dios nos habló, esas palabras que llegaron a mi corazón un día, me sorprendió, me enamoró, y de repente ya no hacen eco, de repente se apaga. ¿Qué otras palabras empezaste a escuchar que empezaron a opacar esas palabras que Dios puso en tu corazón? Fíjate que la lámpara, todas las tenían, las 10. Las 10 tenían la lámpara. Pero ¿sabes qué era la diferencia? Que no todas tenían el suficiente aceite. De igual manera, la iglesia, la novia, todos tenemos una lámpara. Todos somos invitados a la boda. ¿Cómo está tu aceite en la lámpara? Todos es que somos esas lámparas. ¿Hasta dónde tienes tu aceite? Fíjate que para que tú sigas manteniendo aceite en tu lámpara, no es solamente como hicieron estas de ir y comprar y rellenarlo. Hermanos, para que tú tengas aceite constantemente en tu lámpara, se necesita un proceso. Necesitas trabajar. Estando sentado, estando dormido, manteniendo esa luz prendida, el aceite se te va a acabar. Por eso es que necesitamos constantemente estar trabajando y nutrirnos para que ese aceite no se acabe, para que ese aceite no baje de nivel. Fíjate que el aceite representa la intimidad, la relación con Dios, lo que cultivamos al escucharlo, al conversar. Porque cuando ya no tenemos aceite es cuando estamos estamos reprochando al esposo. ¿Y sabes por qué sin aceite se está rechazando al esposo? Porque estás dejando de reconocerlo como esposo, como el novio. Sin aceite, cuando tú dejas que tu aceite se esfume, el rechazo no es al novio. Porque él dice claramente, o sea, cuando ya no tienen aceite, él dice claramente, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo no te conozco. Debemos trabajar. Sabemos que el aceite viene de las aceitunas, pero hay que sembrarlo. Hay que cultivarlo, o sea, hay que trabajar para que crezca. Tenemos que cuidar ese árbol y hacer que dé muchas aceitunas para que después cortarlas y poder hacer aceite. El aceite no va a salir solamente de la nada. Tú y yo tenemos mucho que trabajar. No es solamente portar la Biblia y decirlo ya. O sea, yo ya tengo mi lámpara llena. Mientras tu luz esté encendida, está consumiendo aceite.
Y el árbol necesita mucho cuidado, el árbol de aceitunas necesita mucho cuidado, mucho trabajo para que tú puedas cosechar ese aceite. Hay veces que hoy, pues el temor por lo que estamos pasando, se nos olvida trabajar en ese árbol. Que el temor, hermanos, por lo que estamos pasando, el miedo, uh, no deje que te impacte. Que el temor por lo que estamos atravesando hoy, debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Pero que eso no sea un motivo, hermanos, para descuidar el aceite de tu lámpara. Que ese no, fíjate, aquí hay algo que parece un poco contradictorio. Porque a las que se les acabó el aceite, le dice, denos, denos para que entremos a las bodas con ustedes. Y pues usted sabe bien que la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Muchos te podrán decir, bueno, entonces aquí se está contradiciendo, o sea, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿por qué estas mujeres no les dieron aceite a las demás para que pudieran entrar a las bodas, para que entraran con el novio? Y, y sería muy buena pregunta. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no compartieron el aceite para que ellas también entraran? Mira, hermano, la Biblia, la Biblia te da esa respuesta porque para que tú tengas la invitación para que entres a las bodas con el novio, la invitación es personal. Yo tengo mi invitación, yo tengo mi lámpara, yo tengo mi aceite. Pero la invitación es personal. La relación que yo tengo con mi Dios es entre Él y yo. ¿Sabe que en los momentos cuando yo siento que mi lámpara está derramando de aceite, hermanos, yo quisiera y que ese aceite que tengo que se está derramando, yo quisiera ir y ponérselo a las lámparas de mis hijos, de mi esposa, de mis familiares. Pero la Biblia lo dice claramente, es entre tú y yo. Ellos tienen su lámpara y ellos tienen que trabajar para cuando yo venga. Qué bonito fuera, o sea, y qué fácil fuera que yo pudiera compartir mi aceite. Cuando yo mirara que mi lámpara se está derramando de aceite y pues ponerla en la lámpara de mis hijos, de mi familia. Qué fácil fuera eso, qué bonito fuera eso. Pero lo que Dios quiere es que esas palabras que los ángeles le dijeron a los discípulos de que iba a regresar, Él quiere que individualmente tú y yo estemos preparados. Que esas palabras nunca se olviden, hermanos. Que esas palabras que Dios, que los discípulos oyeron para que nosotros las atesoráramos, que nunca se olviden, porque tenemos esa invitación todos, hermanos. Todos tenemos esa invitación. Lo importante es trabajar y mantenerlas llenas de aceite, que es el Espíritu Santo, Dios nuestro Padre, que está en nosotros. Tenemos que trabajar, hermanos, para conservar el Espíritu Santo en nosotros y no darle entrada a malos consejos, no darle entrada a otras palabras que parecen buenas, pero son malas.
Por eso tenemos todas las palabras que nos ha dicho Dios aquí, todos los consejos, todas las advertencias están aquí. Yo no tengo por qué preguntarle a alguien más que no sabe de esto. Si él no es un pastor, si él no es alguien que yo veo que, que él se concentra en la palabra de Dios, ¿por qué voy a dejar que él me dé un consejo que aparentemente es bueno? No lo hagan, hermanos. Ustedes tienen su pastor. Nosotros tenemos nuestro pastor. Tenemos hermanos que nos pueden dar consejos buenos también en las iglesias. Si tú no eres un miembro de Iglesia Manantial de Agua Viva, busca una persona, ponte en oración. Dios te va a hablar. Escúchalo, escúchalo atentamente, porque de eso se trata este mensaje. Saber escuchar, poder identificar las palabras de Dios, que esa voz audible que podemos uh, identificar las que vienen de Dios y decirle, Señor, voy con esta persona, necesito escuchar más de ti. Ve, busca tu pastor. Si alguien te dio un mal consejo, si alguien te dio una palabra que te dejó confundido, es Dios mismo que te está diciendo, no lo hagas. Busca tu pastor. Busca personas que sean adecuadas para darte un consejo que vaya de la mano de la Biblia, que vaya de la mano de la palabra de Dios. Que no vaya, que no sea un pensamiento humano, que no sea algo bonito que suena nada más, sonidos como dice la Biblia. Solamente ruidos son resonantes, nada más. Mira, cuando Él venga, ¿qué identidad mirará en ti? La misma palabra de Dios dice que Él nos hizo a imagen y a su semejanza. ¿Mirará esa luz cuando nos hizo y que sopló y puso su espíritu en ti y en mí? Esa es la identidad que Él mirará cuando tú vengas. O tu lámpara estará como estas vírgenes que se les apagó y solamente habrá tinieblas. Yo de corazón, hermanos, yo deseo de que trabajemos, de que no durmamos, de que no demos cabida a malos consejos. Ya miramos estos ejemplos del hijo de David. Miramos incluso de mismo Adán y Eva. Ignoraron las advertencias y no le hicieron caso a las palabras de Dios. El hijo de David se dejó influenciar por alguien, preguntó a quien no debería de preguntar. Hermanos, de corazón les digo que aquí en la Biblia dice que Dios va a venir un día. Dios vendrá y que no se nos olvide eso. Jamás hay que atesorarlo, ponerlo en nuestro corazón. Y que al contrario que esas palabras que los ángeles le dijeron a los discípulos, que así como Él se fue, Él va a venir, en vez de que se opaquen, en vez de que dejemos que desvanezcan esas palabras, debemos trabajar como el ejemplo que estábamos mirando a un árbol de olivo. El árbol hay que cavar la tierra, hay que plantarlo, hay que echarle agua, hay que ponerle fertilizante, hay que sprayarlo, que no le caigan químicas, hay que cuidarlo, su crecimiento, hasta que venga el fruto y hacer aceite. De esa manera es como tú y yo, hermanos,
debemos estar trabajando día a día y que nuestro aceite no se acabe. Para cuando el novio venga, él abra la puerta y entremos con él a las bodas. Y que no seamos de esos de los que, dice él, ¿quiénes son? No los conozco. Hermanos, este es el mensaje que Dios me dio. Mire que me dio mucho gusto compartir este mensaje que Dios puso en mí para compartirlo con ustedes. Espero haya sido de buen provecho y que lo atesoremos en nuestros corazones, de que no dejemos que malos consejos nos quiten el lugar de las palabras de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Las palabras de Dios son las que tienen valor. Las palabras de Dios son las que construyen más fuerte, las que hacen más fuerte nuestro corazón, nuestra vida en esta carrera, la carrera de la fe. Vuelvo a repetir, Dios los bendiga de parte de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. El pastor o la mesa directiva estará informándonos si vamos a continuar a través de las redes sociales, a través de estos medios, o si cuándo podemos regresar a nuestra iglesia. Y hermanos, de corazón, que la presencia de Dios esté en sus hogares, que la presencia de mi Creador, de su Creador, de nuestro Padre Celestial, nunca se aparte de su vida. Que todas las palabras que usted ha escuchado de Dios la atesore y la construya más fuerte y más fuerte en su corazón. Yo solamente quiero despedirme con una oración. Padre Santo, Señor, hoy infinitamente, Señor, te doy gracias por el privilegio, Señor, de haberme usado como ese vaso de barro, Señor, para que tu propósito se lleve a cabo. Padre bendito, en este día, Señor, te pido que tu presencia, tu bendición, tu misericordia, Padre bendito, llegue a cada hogar de aquellas personas que estaban escuchando tu palabra en México, cualquiera persona que no esté aquí en el condado de Skagit, aquellas personas, Señor, que no son miembros de Iglesia Manantial de Agua Viva, pero tienen esa sed de escuchar tu palabra, Señor, aquellas personas que por casualidad, Señor, hoy entraron y a través de estos medios escucharon tu palabra. Señor, que tus bendiciones se derramen en sus hogares, que tus palabras, Señor, retumben en su corazón, que tus palabras, Señor, se queden en ellos, Padre bendito. Bendice a cada miembro de Manantial de Agua Viva, Señor, que tu presencia, tu protección, Padre bendito, llegue a sus hogares, Señor. Nunca se aparte tu presencia de cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor, donde quiera que ellos vayan, donde quiera que ellos estén, Señor, en sus trabajos, donde quiera que ellos manejen. Cúbrelos, Señor, protégelos, cubre sus carros, Señor, toma control de su carro, Padre bendito, de cualquier accidente, de cualquier cosa mala, Padre bendito. Que tú seas su visión de ellos, Señor, tu presencia vaya en sus carros, Señor, en sus personas, Padre, en sus hogares, Señor, no falte el pan, Padre. Señor, hoy te lo pido, infinitamente gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y adelante. Bendiciones.